quisiéramos nosotros que sean presentadas, discutidas y que a partir de ellas se pueda empezar una reflexión. La idea, digamos, no es hacer una torre de Babel, o sea, que todo el mundo viene, habla sus 5 minutos y se va, porque sería un escenario quizás interesante, pero al final no dejaría un producto, una reflexión más profunda sobre el tema del ecoturismo y las posibilidades, las oportunidades que eso genera, pero también un poco las amenazas o la posibilidad de que tenga efectos perniciosos. Una de las entradas que quisiera brevemente utilizar para abordar el tema del seminario, y retrocediendo un poco en el concepto del turismo, una de las entradas de serio es verla como una actividad económica. El turismo como una industria genera cada vez más ingresos, un movimiento, un volumen de capitales significativos. Los datos del referido al 2006 hablan de 842 millones de turistas que se han movido en el planeta, digamos así, 842 millones de gente que en el transcurso del año han viajado. Eso significa un crecimiento del 4.5% con respecto al año anterior, y volúmenes de recursos significativos que se vinculan al turismo directamente o indirectamente. Ese crecimiento es seguido, digamos así, es sostenido a lo largo de todos sus últimos decenios y hace pensar realmente al turismo como una de las actividades económicas de primera importancia a nivel global, a nivel planetario, digamos. O sea, más allá de la extracción de recursos naturales, mucho más de peso con respecto a otras actividades económicas, el turismo se vuelve una de las fuerzas económicas en el mundo. Eso es más interesante todavía si pensamos que el turismo como actividad económica, repito, como actividad económica tiene 100 años de vida, 150 años de vida. O sea, recién al final del siglo XVIII, o sea, recién al final del 1800 se empieza a dar un turismo realmente significativo en términos de volumen de gente y de volumen de recursos que se mueven alrededor de ello. Me refiero que la actividad agrícola tiene miles de años, la actividad industrial tiene 300 años, 400 años, la actividad turística mucho más reciente, pero con un crecimiento realmente exponencial. Eso lleva un poco a veces a pensar que el turismo de por sí es una panacea, o sea, la solución de muchos problemas. Eso lo estamos viendo en muchas comunidades donde trabajamos, en muchos sectores donde estamos presentes, donde la gente piensa, ok, llega un turista y ya solucionamos todos los problemas. En realidad, desde Terranova, desde la experiencia de Terranova, no solo en el Perú, sino en otros países, nosotros optamos por una reflexión crítica, lo cual no significa, o sea, crítica quiere decir la palabra, quiere decir no polémica de por sí, ¿no? Sino crítica como uso de raciocinio para analizar seriamente una situación y poder definir los puntos, las ventajas, pueden ser los puntos débiles. El turismo puede ser una actividad, y significa a veces una actividad que consume paisajes, territorio, culturas. Puede significar, y en algunos casos significa para el turista una colección de fotografías muy parecida una a la otra, simplemente cambia el nombre, puede ser Indonesia o un país de África o puede ser Perú, y termina siendo fotografías de hoteles, casi todos iguales, fotografías de aeropuertos, casi todos iguales. Lo que algunos científicos o algunos antropólogos llaman no lugares, o sea, lugares igualitos, seamos en Asia, en África, autoservicios de plástico, digamos así, como un esquema. Ese tipo de turismo evidentemente implica poco respeto hacia las culturas, hacia las personas, hacia los ambientes naturales donde se colocan. Cada vez más los clientes de turismo, hablamos de nichos consistentes, interesantes en Europa, en los Estados Unidos, en los países ricos, así llamados, cada vez más los clientes buscan experiencias diferentes. Por lo menos nichos significativos y crecientes de personas buscan un turismo más realmente significativo, que le implique un cambio de percepciones, de perspectivas personales. Igualmente, cada vez más comunidades locales
plantean un turismo diferente, quizás con números de turistas menores, con volúmenes de ganancia menores, pero más respetuosos. Y pensamos nosotros optimísticamente, pero vemos también operadores turísticos que se están caminando en ese sentido, agencias y, como repito, empresarios que cada vez más entienden que la propuesta de un turismo diferente, sostenible, respetuoso, puede ser a su vez no significa necesariamente una reducción de sus ingresos, sino más bien atraer y entrar en nichos de mercado, como digo, significativos, crecientes e interesantes, dispuestos a pagar quizás hasta cuotas mayores de una inversión mayor para poder acceder a zonas, por ejemplo, tan interesantes como podría ser las zonas de Amazonía de Perú. En ese sentido, consideramos nosotros que hay un espacio creciente, un espacio significativo para un turismo diferente, un turismo ecoturístico, si queremos verlo más enfocado en lo natural, pero bueno, los que aquí nos acompañan de Huacho, por ejemplo, saben perfectamente que hablar de ecoturismo en Paraíso, una laguna, un humedal costero lindísimo, interesantísimo, donde pueden apreciar especies de avifauna migratoria. Ese espacio natural está muy vinculado estrechamente con los espacios arqueológicos, con el patrimonio histórico, porque está Bandurria, un proyecto arqueológico que está poco a poco descubriendo y poniendo a disposición del público un sitio de la cultura caral muy interesante y que está estrechamente vinculado desde su fundación, digamos, al humedal, al recurso del humedal. Por tanto, hablar de ecoturismo es importante, señala una característica del turismo de naturaleza, pero también para nosotros está incluido en un concepto de turismo sostenible, de un turismo respetuoso también de los habitantes locales, sean parte del medio natural o sean... hemos recibido también un mensaje de la sede central de Terranova, de la institución italiana. Sería largo leerlo todo, digamos así, no estará como parte del material que estaremos entregando a los asistentes al taller, al seminario. Simplemente leer una parte final del saludo que nos envían desde Roma, desde la sede central de Terranova, los directivos de Terranova, que dicen: bueno, desde la sede central de Terranova en Roma les deseamos el mejor de los éxitos a los participantes del taller. Aprovechamos para recordarles un famoso dicho asiático. En la Asia dicen: el turismo es como el fuego, te sirve para cocinar tus alimentos, pero también, si no tienes cuidado, puede incendiar tu casa. En ese sentido, apostamos a que el turismo sea un fenómeno que podemos manejar, que podemos direccionar hacia una compenetración entre culturas, un respeto del patrimonio natural, una generación de ingresos para las familias y los habitantes de un lugar, pero también, y recuerdo palabras iniciales que decía, seamos críticos, también sabemos que puede ser un fenómeno que nos escapa de las manos. Entonces, en ese sentido, el tema de la formación de operadores turísticos preparados para recibir, recoger, dialogar con esas personas es importante. Esperamos que en este evento también estemos construyendo estrategias para sensibilizar a los operadores turísticos para que realmente el fuego esté bajo control, beneficie a las comunidades locales, signifique una protección del medio natural, un consumo de los paisajes, y pensamos que el llamado a una ciudadanía activa de parte de todos, que es el mensaje del ingeniero Luis de Herrera, es algo que tiene que convocarnos y tiene que salir. Tendremos que salir de ese seminario con una apuesta mayor a crear ciudadanías también en el tema turístico, a garantizar que el turismo sea realmente un factor de desarrollo. Muchas gracias. Creo que entramos ahora ya a la parte más interesante de las exposiciones, de las experiencias. Quisiera, digamos, en ese sentido, hacer un llamado para que estemos atentos a las vinculaciones, a un hilo que puede unir todas las presentaciones del día de hoy y quizás de los otros días, para poder realmente sedimentar, diría yo, o sea, dejar los conceptos mayores, ver cómo comparar experiencias y cómo salir de acá, no solo por habiendo escuchado muchas cosas interesantes, sino también con una percepción nueva, innovadora del turismo. Muchas gracias y buen trabajo.